Así que, hermanos, queda con nosotros hermano Rafael entonces. Hermano Rafael, bienvenido a la iglesia de San Juan de Merino. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Me siento feliz porque estoy aquí con ustedes. Ustedes son mi familia. Somos una familia en la fe. Y me siento feliz porque Dios me ha permitido estar aquí con ustedes para poder presentar este importantísimo tema que tiene que ver con salvación o perdición. Es un tema de vida o muerte, hermanos. Es un tema de vida o muerte. Así que vamos a aprovechar al máximo esta mañana para estudiar la Biblia. Quiero decirles algo muy importante, hermanos. Veo muchas caras nuevas, quizás algunos hermanos no me conocen, pero soy miembro de la Iglesia de la Esperanza de Tecoluca. ¿Cuántos conocen esa iglesia? Tecoluca, ciudad de los tecoloten. Dicen de que habían antes tecolotes, pero ya tengo tiempo de no ver ninguno. Vamos a estudiar un tema muy profundo que tiene que ver con una de las doctrinas de la iglesia. Así que vamos a orar para pedirle la dirección del Espíritu Santo, porque sin Él es imposible poder comprender la Biblia. ¿Cuántos creen eso? Así que vamos a venir de rodillas. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por su misericordia para con su pueblo, porque nos has dado este día especial para congregarlos y poder alimentarlos con tu palabra. Te pedimos, Señor, de que esta palabra que fue inspirada a los profetas por el Espíritu Santo, ese Espíritu también pueda ayudarlos a nosotros a entenderla y poder sacar el extracto, la esencia de lo que en realidad dice tu palabra. Ayúdalos, Padre, a no seguir a los hombres. Ayúdalos, Señor, a seguirte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo el que tú has enviado. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leer un versículo bíblico antes de presentar un video. Y es Mateo 4:6. Voy a usar este versículo como introducción. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. Pongan atención. El hecho de que alguien cite la Biblia no es evidencia que me está diciendo la verdad, porque el diablo también conoce la Biblia y la cita. ¿Oyeron como dije? O sea, un predicador puede hablar muy bonito, inclusive puede darme muchos textos bíblicos, pero eso no es evidencia que está diciendo la verdad, porque también el diablo conoce la Biblia y la cita. En el desierto de la tentación, el diablo tentó a Jesús ¿con qué? Con las Escrituras. O sea que el diablo es el mejor teólogo y el mejor erudito que existe. Conoce la Biblia de principio a fin. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a notar de que el problema del diablo es que cita la Biblia, pero la cita fuera de contexto. ¿Oyeron, hermanos? O sea que usted no se debe de conformar con que un predicador hable hermoso y le dé una serie de textos bíblicos. Usted tiene que averiguar si esas citas las está usando de acuerdo al contexto para poder presentar el mensaje que quiere transmitir. El diablo conoce la Biblia. Noten cómo dice Mateo 4:6. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Pregunto, ¿el diablo conoce la Biblia? ¿Sí? ¿Con qué está tentando a Jesús aquí? Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra alguna. El diablo dice, escrito está. La pregunta es, ¿qué versículo está citando el diablo aquí? Está citando el Salmos 91, versículo 11. Exactamente el Salmo está citando. Pero ¿cuál es el problema de por qué el diablo está citando fuera de contexto este versículo? Vamos a ver cuál es el contexto del Salmos 91, versículo 11. Tiene un contexto. ¿Y cuál es? El versículo 1 y 2 del Salmo 91. Veamos cuál es el contexto. Leámoslo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová,
esperanza mía y castillo mío, mi Dios mío, en quien confiaré. Supongamos que Jesús hubiera cedido a la tentación del diablo, ¿el que hubiese estado demostrando Jesús? Sencillo, que no habitaba en el abrigo del Altísimo y que no confiaba en ¿quién? En Dios. O sea, el diablo, aunque citó un texto bíblico, lo citó fuera de contexto. Porque los que habitan bajo el abrigo del Altísimo jamás van a poner a prueba el poder de Dios. El diablo, aunque está citando un texto bíblico, lo está citando ¿qué? Fuera de contexto. Pero lo citó. Así, este método el diablo lo sigue usando para engañar a miles de personas. El mejor método para engañar a las muchedumbres es usar la Biblia fuera de contexto. Y como la gente no estudia correctamente la Biblia, es arrastrada fácilmente por el error de estas personas o de estos falsos maestros. Ahora, ¿por qué dije este texto bíblico? Porque vamos a ver a continuación un video de un sacerdote católico que da 5 textos bíblicos y los manipula y los saca de contexto para demostrar de que el domingo es día de reposo en el Nuevo Testamento. Y lo terrible de este video que vamos a ver a continuación, este fue un debate entre 2 pastores adventistas en Colombia que fueron humillados por este sacerdote católico. Inclusive antes de hacer esta predicación, que la tengo en mi canal, y de paso tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde subo todos mis videos que predico. Antes de hacer esta presentación corroboré si eran pastores adventistas, y una hermana que es de Colombia me dijo, sí, un pastor me presentó de los que predicó ahí y que debatió con este sacerdote católico. Pero vamos a ver cómo Satanás usa a este sacerdote católico para manipular y sacar la Biblia fuera de contexto. Y vamos a refutar los 5 textos bíblicos que este sacerdote católico usa para enseñar esta falsa doctrina de que el domingo es día de reposo en el Nuevo Testamento. Vamos a poner el video que dura 7 minutos. El video. Los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás. Dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después de él, Dios indicó otro día. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena. Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo. El día después de él. Ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. Pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma, los aplaude, está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pon cuidado. Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. Los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos. Las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos y Él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente un domingo.
versículo 26. 8 días después, 8 días después, ¿qué era? Domingo. los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos, estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que Él está de acuerdo. Porque Él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra de Dios no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse el domingo y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos que eran antes en el sábado. Por eso dice un día después del sábado. A ver, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2. 1 de Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. A ver, 1 de Corintios 16, 2. Respecto a la colecta en favor de los santos. En favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta del domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. Cada domingo, otra vez Luis. Cada domingo, cada uno de ustedes. Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos. Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo haga. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras viene el debate. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen, el que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, les voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Les voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día de descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. El día del Señor
se reunían los cristianos como lo estoy mostrando, y el que por primera vez llamó Día del Señor al día domingo, se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Por primera vez podemos encontrar en las Sagradas Escrituras Día del Señor, no día de descanso como hacían los judíos, Día del Señor. Dale. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del... Por eso se llama domingo, Día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan en Apocalipsis 1:10. Ahora bien, si es el Día del Señor, comprendemos por qué los primeros cristianos se reunían el día domingo. Es Día del Señor. Bueno, hermanos, ¿pudieron observar el video? ¿Cuánto le pusieron atención? Es tremendo, hermanos, cómo este individuo manipula la Biblia. Y lo peor, hermano, de esto, que estos que están allí debatiendo con él son pastores adventistas. Inclusive yo agarré ese fragmento del video, pero el video dura casi aproximadamente 2 horas o quizás más de 2 horas. Pero qué bárbaro. Me llamó la atención las citas que usa. Entonces, en esta presentación vamos a ver cómo este individuo manipula la Biblia y la saca de contexto. Y les quiero explicar algo muy importante, hermano. A la hora de debatir con alguien, hermanos, no use otra cita para contrarrestar otra. Váyase a las citas que él usa y vea el contexto de la cita. Eso se llama apología, defender la fe. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Vamos a ver que este individuo cita la Biblia fuera de contexto y vamos a irlos a cada una de las citas que él menciona allí para demostrar de que el domingo es día de reposo. Vamos a ver la primera cita que usa. La primera cita que usa es Juan 21. Si ustedes pusieron atención, las citas que él usó. Vamos a ver si en verdad esas citas hablan de que el domingo es día de reposo o que el domingo es el sustituto del sábado en el Nuevo Testamento. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y citó después el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál mismo día? Primer día de la semana. Estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Los discípulos estaban reunidos por miedo, no porque estaban guardando el día de reposo. Estaban reunidos por miedo. Inclusive los discípulos ni sabían ni creían de que Jesús había resucitado. Era ilógico que estuvieran congregados guardando el día domingo. Voy a demostrarlos con la Biblia. Primer cita, Marcos 16:11. Los discípulos ni tan siquiera sabían de que Jesús había resucitado, no creían. Entonces era inconcebible o es ilógico creer de que estaban reunidos por guardar el día domingo en honor a la resurrección. ¿Me estoy dando a explicar? Vámonos a Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pregunto, ¿los discípulos creían de que Jesús había resucitado hasta este momento? No. ¿Cómo era que iban a estar congregados guardando el día domingo en honor a la resurrección? ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿El contexto de la cita? Sí. Vámonos a Marcos 16:14. Marcos 16:14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pregunto, ¿los discípulos creían de que Jesús había resucitado aún? No, incrédulo. Y por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No creían. ¿Cómo era que iban a estar reunidos guardando el día domingo en honor a la resurrección si no creían que Jesús había resucitado? O sea, estaban reunidos ¿por qué? Por miedo a los judíos. Ese versículo no está hablando que los discípulos estaban guardando el día domingo, como dice Luis Toro.
Otra cita, Lucas 24, versículo 10 al 11, que lo corrobora y que es el contexto. Lucas 24, versículo 10 al 11 dice: era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía ¿qué? Locura. ¿El qué? De que Jesús había ¿qué? Resucitado. Las palabras de ellas y no las creían. No creían. Entonces, ¿por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos, porque temían de qué? Los fuesen a matar como a Jesús. O sea, los discípulos, hermanos, debemos de entender, hermanos, que aún todavía no habían recibido la promesa. El poder lo recibieron después, en el día del Pentecostés. Ahí se les quitó el miedo. Y no importó que los perseguían, si los mataban. Pedro predicó, o sea, ese miedo que tenían en el aposento alto por temor a que los mataran, se les quitó cuando fue derramado ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Este versículo primero que Luis Toro cita no tiene nada que ver con domingo en honor a la resurrección, fuera de contexto. El otro texto que usa es Juan 20:26. El otro texto que usa y lo manipula. Juan 20:26 dice: 8 días después de qué? Del acontecimiento del aposento alto. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz, ¿a qué? A vosotros. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Por qué Jesús les apareció otra vez el día domingo, 8 días después? ¿Será que porque estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección, o tuvo un motivo por el cual estaban reunidos y por qué Jesús se apareció? ¿Cuál es el contexto? Sencillo, veamos el contexto, que tendría que ser el versículo 27. Jesús apareció ¿para qué? ¿Quién era el discípulo que no estaba de primero? Tomás. Era para aumentar la fe de Tomás. El versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mire mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. ¿Por qué se apareció 8 días después? Para aumentar la fe ¿de quién? De los discípulos, y especialmente ¿de quién? De Tomás. Habla este texto que los discípulos estaban reunidos por guardar el día domingo en honor a la resurrección, el nuevo sábado del Nuevo Testamento. No. ¿Qué está haciendo Luis Toro? Citando la Biblia ¿qué? Fuera de contexto. El tercer versículo que Luis Toro cita es Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Vieron el contexto de cada cita? Hechos 27. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. ¿Qué día estaban reunidos? ¿Qué equivale qué? A domingo. Reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Luis Toro dice que Pablo estaba guardando el día domingo en honor a la resurrección de Jesús. ¿Será ese el contexto de ese versículo? No. ¿Cuál es el contexto? Veamos el versículo 6. El apóstol Pablo había estado en Troas 7 días y quería despedir esta reunión con un culto. Noten lo que dice el versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ¿qué? 7 días. ¿Por qué Pablo quería hacer la reunión el primer día de la semana? Porque quería despedir la reunión, y el día siguiente quería ¿qué? Partir. Iba apresurado, tenía que partir. ¿Notaron, hermanos? La versión King James, que es la versión en inglés, una de las mejores versiones, dice: porque tenía que partir el día siguiente. O sea, iba apresurado y era de emergencia. Era un caso inusual donde el apóstol Pablo hizo esta reunión porque iba, ¿cómo le llamamos nosotros? Iba preciso, iba ¿qué? Apresurado. Inclusive la Biblia católica, que es una Biblia muy buena, es una versión muy buena, dice de que el apóstol Pablo
tenía que partir el día siguiente porque iba apresurado. Hechos 27 no tiene nada que ver con guardar el día domingo como día de reposo. Fue una reunión inusual. ¿Me doy a explicar eso? Una reunión de emergencia. ¿Pero qué hizo Luis Toro? Usó la cita fuera de ¿qué? De contexto. ¿Cuál es la cuarta cita que usa? La ofrenda para los santos, que está en 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda, versículo 1 y 2, 1 Corintios 6, versículo 1 y 2, ¿lo tienen conmigo? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte ¿qué? Algo, según haya prosperado, y guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuál es el contexto de esta cita? ¿Cuál es el contexto? Noten lo que dice. Voy a leerles la Biblia católica, que es una de las mejores Biblias, Biblia de Jerusalén. Una de las herramientas, hermanos, para los estudiosos de la Biblia es comparar versiones de Biblia a la hora de estudiar un texto. Y claro, después de ir a la gramática, cómo lo traduce el griego o el hebreo. Hoy, como la tecnología está tan avanzada, hermanos, hoy no hay ninguna excusa para no crecer en conocimiento y salir de la ignorancia. Por ejemplo, yo aquí en mi dispositivo ando como 44 versiones de Biblia. A la hora de examinar un texto, comparo los textos bíblicos, cómo lo traducen. Y me fui, y una de las versiones mejor traducida, es una Biblia católica que se llama Versión Jerusalén, BJ. Esa es una de las mejores versiones, y eso yo lo he corroborado también. Traduce bien claro los textos y mejor entendible. Noten lo que dice la versión Jerusalén en 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar. O sea que el primer día de la semana no es que se reunían para recoger ofrendas, sino que la ofrenda la recogían ¿qué? Antes, en la casa. Y el primer día de la semana el apóstol Pablo lo que iba a pasar ¿qué? Recogiéndola. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea que el texto bíblico no está hablando de guardar el día domingo o que se reunían el día domingo por honor a la resurrección. ¿Por qué era necesario Pablo pedir esta ofrenda? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una crisis económica. Y esta ofrenda que se recogía antes en alguna reunión, que no era el primer día de la semana, servía para sufragar las necesidades de estos hermanos que estaban en crisis económica en Jerusalén. El apóstol Pablo este tema lo toca en muchas cartas, la ofrenda para los santos que están en Jerusalén. O sea que era crisis, grande crisis, y el apóstol Pablo se encargó de recoger toda esta ofrenda que le pedía a las iglesias de Galacia, a los hermanos que estaban en Roma, y a todas las iglesias les pedía ofrenda para sufragar estos gastos. Inclusive el contexto lo dice, que son el versículo 3 y 4 de 1 Corintios. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo ¿a qué? ¿Quiénes estaban pasando por la crisis económica? Los hermanos de Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esto lo corrobora también Romanos 15, 26. Esta ofrenda era para estos hermanos. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Para qué era esta ofrenda que se recogía en la casa de estos hermanos, que Pablo le iba a recoger el primer día de la semana? ¿Para qué era? Para sufragar los gastos o las necesidades de los pobres que estaban ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Notaron el contexto de la cita? La cita no está hablando de guardar el día domingo en honor a la resurrección. La cita tampoco está hablando de que el domingo es el sustituto del sábado del cuarto mandamiento. ¿Notaron cómo este individuo manipula?
Y lo que me llama la atención y de celo es de que los pastores adventistas no pudieron refutarle como debe de ser a este individuo. Y lo peor, hermano, que este individuo humilla a pentecostales, humilla a mormones, humilla a cualquier líder religioso y lo expone en las cámaras y lo avergüenza y le hace gestos burlescos en la cara a las personas para humillarlos. Tremendo, hermanos. Y después lo sube a internet para burlarse de las personas. Y lo peor de todo, hermanos, ya falta una cita. Y lo peor de todo, hermanos, de que la gente que lo escucha son millones, por así decirlo, y lo adoran como que si fuese Dios. Algunas veces he debatido en las redes sociales con católicos, apologistas católicos, y en lugar de responderme con un escrito, ¿sabe qué es lo que me mandan? Videos de este individuo. O sea, le creen a ciegas. Y nadie estudia. Ustedes ven que la gente está atónita escuchándolo y creen de que lo que dice este individuo es verdad. Y lo peor de todo, hermanos, que la gente no se da cuenta que a su misma gente le insulta y le dice sobrenombre. Ustedes notaron que en el video les dice, paren la oreja. ¿Sabe qué animales son los que paran la oreja? ¿Saben qué animal para la oreja? Sí, también. Pero se siente gracioso. Pero los burros. ¿Qué le está diciendo este individuo a su misma gente? Y es verdad, la gente es burra, es bien burra, porque la gente no estudia la Biblia por sí sola. Paren la oreja, así les dicen la cosa, paren la oreja. Y es cierto, la gente es bien burra, la gente no va a estudiar la Biblia para ver si lo que dice este individuo es verdad. Este individuo manipula y retuerce la Biblia al revés y al derecho. Y da textos bíblicos, se los puede de memoria. Este individuo tiene una gran inteligencia, conoce la Biblia, ha estudiado la Biblia, porque solamente alguien que la haya estudiado la puede citar de esa manera para torcerla. Este individuo no es ignorante. Algunos creen de que este individuo ha sido adiestrado por los jesuitas para debatir con evangélicos. Conoce la Biblia, es uno de los mejores apologistas católicos que manipula y retuerce la Biblia y nadie le puede decir nada. Algunos me han invitado que yo platique con él en un debate, pero no, yo creo que, hermano, de que eso no es correcto. ¿Saben por qué, hermano? Porque este individuo no se saca tarea con él. Y lo que quiere es popularidad, quiere hacer espectáculo. Y yo no me voy a prestar para eso. Eso es hacer un espectáculo. Yo no me voy a prestar para eso. Discúlpenme. Algunos me han dicho que soy cobarde, que por qué no lo reto a un debate. Inclusive aquí a El Salvador vino y me dijeron que algunos hermanos que fuera a debatir. No, yo para eso no. Inclusive el Espíritu Profecía dice que los cristianos no debemos de prestarlos para eso. Debemos de evitar eso, porque eso, en lugar de atraer a la gente a Cristo, la ahuyenta. La última cita que manipuló, que aquí vamos a dedicar un poco de tiempo, es Apocalipsis 1:10. Este sacerdote católico dice de que el que inventó el día domingo en honor a la resurrección fue el apóstol Juan. Y noten que al final dijo, inclusive antes de terminar el corto video, dijo así, de que si un adventista le demuestra con la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los discípulos se reunían en sábado, él se hace adventista. Así que esperamos que él este video lo pueda ver, o la gente que lo sigue pueda ver, porque lo vamos a demostrar con la Biblia. Esperamos verlo de diácono en la iglesia adventista o de sugiere. ¿Sí? ¿Sí? Porque él prometió ¿qué? Hacerse adventista. La última cita que citó es Apocalipsis 1:10 para demostrar que el domingo es día de reposo. Noten cómo dice Apocalipsis 1:10. Juan dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. ¿Qué dice el listoro? El domingo. Así dijo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10 dice eso. Tremendo, hermano. Ahora, pongan atención, hermanos que están aquí, a continuación lo que voy a decir. Prepárense, porque lo que le avecina al pueblo de Dios no es algo sencillo. Si hoy estamos pasando el tiempo aquí en la iglesia y estamos dormidos en los laureles, lo que viene para la iglesia es terrible, hermanos.
Satanás está atacando la verdad del sábado, del mandamiento, del cuarto mandamiento, de todas formas. Ya están saliendo Biblias adulteradas que dicen domingo en esta cita. ¿Oyeron, hermanos, como dije? Ya están saliendo Biblias adulteradas. Si usted tiene una Biblia, hermano, cuídela, engrásela y métala bajo tierra para que le dure. Porque las Biblias van a dejar de existir como las verdaderas Biblias, traducciones, porque ya están siendo las Biblias adulteradas. Siempre que compre una Biblia, hermano, corrobore. Tengo otro estudio, hermano, donde demuestro cuál Biblias son las mejores, pero por falta de tiempo no puedo presentar ese estudio porque no es ese el estudio. Pero antes de comprar una Biblia, hermano, asegúrese qué Biblia está comprando, porque están saliendo Biblias adulteradas. Les voy a leer algunas citas bíblicas de versiones de Biblia donde Apocalipsis 1:10 ya dice domingo. Tremendo, hermano. Vámonos a la primera Biblia, traducción de Biblia. Esta es una parafrasis, traducción del lenguaje actual. Noten cómo traduce Apocalipsis 1:10. Pero un domingo quedé bajo el Espíritu Santo. Tremendo, va. Pero un domingo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como trompeta. Ahora, noten cómo dice esta otra versión de Biblia, Torres Amat, versión de 1825. Noten cómo dice: un día domingo fui arrebatado en espíritu. Tremendo, hermanos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto lo traduce así la versión Torres Amat de 1825. Otra cita de otra versión. Lenguaje sencillo del Nuevo Testamento, versión 2000, o otra versión de Biblia. Noten cómo lo traduce. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Esta versión también lo traduce como domingo. Hay una versión católica que se llama Dios habla hoy. Miren cómo lo traduce también. Aunque esta versión no dice domingo, pero esta versión tiene un comentario respectivo en el versículo. Usted apriete o toque en línea ese asterisco y mire cómo lo va a traducir. Y sucedió que en el día del Señor, ahí está el asterisco, en esa versión, Dios habla hoy, quedé bajo el poder del Espíritu Santo y oí detrás de mí una voz como de toque de trompeta. Dios habla hoy. Y mire lo que dice la referencia o el asterisco. Día del Señor aquí equivale al domingo. Tremendo, hermanos. Versión católica, Dios habla hoy. Digo versiones católicas porque son versiones modernas. La versión Jerusalén, que es una de las mejores, es una versión muy antigua. Y esa es la que usa el comentario bíblico adventista para dar referencias. La BJ es una de las mejores versiones de Biblia. Si usted tiene una Biblia Jerusalén católica, cuídela, ámela y bésela. Porque esa es una reliquia. Porque las Biblias que están saliendo hoy, están saliendo ¿qué? Adulteradas. ¿Cómo debía traducirse Apocalipsis 1:10 según la gramática? ¿Qué es una gramática? Hice al original griego, ¿cómo debe traducirse? La palabra día del Señor en Apocalipsis 1:10, que está usando Juan allí, es del griego kuriak kemera. Kuriak kemera. Y nunca se traduce como domingo o primer día de la semana. Nunca esa palabra kuriak kemera significa primer día de la semana. Nunca. Nunca. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refería el apóstol Juan cuando dijo: yo estaba en el día del Señor y me tomó el Espíritu Santo? ¿A qué se refería? Tenemos que ver qué estamos estudiando. El contexto. ¿Cuál tendría que ser el contexto del versículo 10 de Apocalipsis 1? El versículo ¿qué? 9. El versículo 9 nos da un detalle importante para entender qué significa el día del Señor. Y vamos a notar que el día del Señor, según el contexto, tiene que ver con factor tiempo. ¿Notaron? Vamos a ver qué dice el versículo 9. Notemos el contexto.
Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada ¿qué? Había un tiempo específico en el cual Juan estaba en la isla de Patmos. Había un tiempo. Sí, hay un factor tiempo aquí. Sí, hay un factor tiempo donde Juan estaba y recibió la revelación y él estaba en la isla de Patmos. Sí, yo estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea que esta revelación de Apocalipsis la recibió en un determinado tiempo que estaba ¿en qué isla? En la isla llamada Patmos. Pero ¿cuál es este día del Señor que menciona Juan aquí? Que se traduce Kuria Kemera en griego. ¿Cuál es el día del Señor? No necesitamos ser eruditos para entender. Solo tenemos que analizar algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a identificar esto. Pregunto, hermanos, antes de comenzar o antes de seguir, ¿el apóstol Juan era católico romano o era judío, hebreo? ¿Ah? Respondan. Era judío. ¿Es buena esa pista? Pregunto, ¿ustedes creen, hermano, que el apóstol Juan sabía perfectamente bien cuál era el día de reposo? ¿Creen ustedes que los hebreos sabían eso, los judíos? ¿Sí? ¿Usted cree que el apóstol Juan era romano? ¿Era romano Juan? ¿Estuvo alguna vez el apóstol Juan en Roma? ¿Ah? Interesante. Para los hebreos, y especialmente para Juan, ¿cuál era el día del Señor? ¿Cuál era el día de su maestro? Vámonos a la Biblia. Marcos 2:27. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa de ¿qué? Del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, mire el versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Jesús, Cristo. ¿Por qué? Ponga atención a lo que voy a decir. Abran su entendimiento. Si Jesús es el Señor del sábado, hagamos la inversa. El día del Señor, ¿cuál es entonces? ¿Están entendiendo, hermano? ¿Saben qué es una inversa? Usemos el versículo de lo contrario. Si Jesús es el Señor del sábado, y explico algo muy importante, hermanos, muchos apologistas han usado este versículo para enseñar de que Jesús estaba sobre encima del sábado y podía quebrantarlo. Cuidado con esa interpretación. Jesús lo que está diciendo: yo soy el Señor del sábado. Está diciendo: yo creé el sábado. Él es el creador del sábado. Él fue el que lo creó en el Génesis. La inverso, ¿cuál es? Si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? ¿Usted cree que Juan no sabía perfectamente bien de que el sábado era el día del Señor? Inclusive en Isaías 58:13, al sábado Dios le llama mi día santo. No dice el día de los judíos, mi día santo. ¿Cuál es el día de Dios? El sábado. Tremendo, hermanos. El versículo tendría que traducirse día del Señor, no domingo como lo traducen algunas versiones de Biblia católica. Por tanto, Apocalipsis 1:10 tampoco habla de que el domingo es día de reposo en honor a la resurrección. ¿Qué hizo Luis Toro? También citó Apocalipsis 1:10 fuera de contexto cultural y gramatical. Ni la cultura hebrea enseña de que el domingo es día de reposo, ni la gramática Kuria Kemera, ni el contexto. Ahora, aquí viene lo interesante. Luis Toro dijo de que le demostráramos de que los discípulos se congregaban
en sábado en el Nuevo Testamento. Y les traigo una sorpresa. Pongan atención, hermano. En el Nuevo Testamento encontramos 8 versículos que hablan del primer día de la semana, que ya estudiamos 5. Y ninguno de ellos se dice de que el domingo es día de reposo. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos 84 versículos de que hablan del sábado como día de reposo. Cuando el lector lee la Biblia, ¿por cuál debe de decidirse más? Por la mayoría. Notaron 84 versículos a 8 que supuestamente, entre comillas, hablan de que el domingo es día de reposo. Voy a leerles solamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos se congregaban sábado. Vámonos al primero. ¿Se acuerdan que Luis Toro dijo que le demostráramos con la Biblia en el Nuevo Testamento? No estamos usando Antiguo Testamento, estamos usando ¿qué? Nuevo Testamento. Eso se llama apología. Primer versículo. Hechos 13:14. Y ya van a ver qué es lo que dicen ellos cuando se les cita este versículo. Y ellos pasaban de Perge, llegaron a Antioquía y Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado. ¿Saben qué es lo que dicen ellos? Pablo se reunía los sábados no por guardar el sábado, sino por darles instrucción a los judíos. Error garrafal, por desconocer la gramática y el contexto cultural. Porque la Biblia dice, pregunto, Pablo era romano, católico. Tenía una ciudadanía romana, pero su ombligo ¿de dónde era? Hebreo. ¿De la tribu de qué? ¿Usted cree que un hebreo iba a estar patrocinando el domingo que los paganos adoraban al día del sol? ¿Usted cree que Pablo sabía perfectamente bien de que el sábado era el día de reposo? ¿O era ignorante? Era rabino Pablo, era un rabino. La Biblia dice que Pablo se congregaba en la sinagoga los sábados conforme a su costumbre. Esta palabra costumbre es hábito. O sea, la costumbre de Pablo no era congregarse por ir a visitar a los judíos y convencerlos, sino que también la costumbre de Pablo, ¿cuál era? Desde que él venía de una familia hebrea, ¿cuál era la costumbre? Entonces es ilógico usar esa argumentación para enseñar de que Pablo se reunía por los judíos, pero la Biblia dice que era la costumbre de Pablo. Vamos a leer otros textos bíblicos. Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiera y hablasen estas palabras. Observen que Pablo no solamente se reunía con judíos, sino también se reunía con ¿qué? Con gentiles, para compartirles la palabra de Dios. Otra cita, Hechos 13:44. Hay una infinidad de citas en Hechos de los Apóstoles. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. O sea, que sabían de que el día de reposo era el sábado y se congregaban. La cultura lo permitía, la cultura. Y miren, hermanos, lo que dice Hechos 18:3 y versículo 4. Pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir, a trabajar con ellos. Y dice el versículo 4, todos los sábados Pablo entablaba discusiones. Esta palabra discusión no significa ir a pelear, sino que a estudiar, a razonar las escrituras, la Torá. Entablaba discusiones de la sinagoga, tratando de convencer tanto a judíos como a griegos. Versículo 11, mire cómo dice del capítulo 18. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6. ¿Cuántos años? ¿Cuánto permaneció? Aquí viene lo interesante. Solo aquí en este versículo, ¿cuántos sábados hay? En 1 año y 6 meses, ¿cuántos sábados hay? Haga la multiplicación. ¿Ah? ¿Cuál es la multiplicación? 18 meses por 4. ¿A cuánto le equivale, hermano? En 1 año, ¿cuánto? 72 sábados. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos? Entonces, 72 sábados a 8 versículos que está usando Luis Toro para demostrar que el domingo es día de reposo, fuera de contexto. Tremendo, hermano. Tremendo.
Ahora, hermano, aquí viene lo interesante, hermanos. Pongan atención a lo que voy a decir. La ceguera es terrible, ceguera crónica. Saben que la ceguera de alguien es tan crónica que le puede demostrar, mire cómo dice la Biblia aquí, léalo. Se la puede poner en la cara. Y la gente aún así sigue de incrédula, negando la verdad bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún texto bíblico que diga categóricamente de que el sábado fue abolido o que el sábado fue sustituido por el domingo en honor a la resurrección. No hay ningún texto bíblico. Si así hubiese sido, lo hubiera dado o lo hubiera revelado a través de los apóstoles Jesús. No hay ningún texto bíblico. El sábado sigue en vigencia, así como los demás 9 mandamientos de los 10. La ceguera es terrible porque los mismos católicos, líderes católicos, aceptan categóricamente que de todas las iglesias protestantes, la que anda más mejor y que se apega a la Biblia es la iglesia adventista. Los que están engañados son los ignorantes que no estudian. Los líderes saben la verdad, sacerdotes y obispos saben la verdad, documentos católicos que dicen la verdad. Los que no leen son los ignorantes, el proletariado, la gente ignorante que no estudia. Voy a leerles por lo menos 3 fuentes católicas donde miren lo que dicen los católicos. Tengo infinidad de citas de fuentes católicas. Enciclopedia católica, catecismo católico, sacerdote católico, que dicen de que la iglesia adventista es la que está exaltando la verdad sabática y que todas las demás iglesias están rebeldes. Pero los conejos no captan la verdad, los perrones sí saben la verdad, pero para tener a la gente ignorante le dicen mentira. Yo he platicado, y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recién entraba a la iglesia yo adventista, había entrado con una gran emoción. ¿Sabes cómo son los hermanos cuando descubrimos una verdad? Inquieto con el hermano Daniel Eduardo para arriba y para abajo. Y de paso, hermano, pido que oremos por el hermano Daniel Eduardo. Hoy que venía para acá, lo vi tirado en una cuneta ahí en Zacate. Platiqué con él, lo desperté para platicar con él. Hay que orar por él. Entonces, lo que quiero decirles, hermano, es lo siguiente, hermano. Recién entraba a la iglesia adventista, me meto a la iglesia del Pilar. ¿Saben? ¿Conocen la iglesia del Pilar? Me meto, caliente, yo bien emocionado, va. Y lo dice el sacristán, jóvenes, ¿qué desean? Porque los bien quietos que nosotros andábamos ahí como buscando algo. Queremos platicar con el obispo de la iglesia católica. Ya se me olvidó cómo se llamaba el obispo, alto, va. Yo soy alto, pero él es más alto, así que salen 2 de mí. Entonces, sí, no se preocupen, solo está haciendo unos bautismos ahí. Y llegó, y platicamos con él, lo sentamos ahí. Sí, nosotros venimos a platicar con usted y a hacerle dos preguntas al grano nosotros. Solamente quiero que le responda 2 preguntas. ¿Cuál es el día de reposo bíblicamente? ¿Y por qué bautizan bebés? Categórico. ¿Sabe qué es lo que le respondió él? ¿Sabe qué lo respondió? Me gustó la respuesta que lo dio. Sigan allí donde están, van bien, me dijo. Allí están bien, me dijo. Sabía de que los obispos católicos saben de que el mandamiento dice sábado, Shabbat, no dice domingo. Los sacerdotes católicos saben. Bueno, voy a leerle por lo menos 3 fuentes católicas. Tremendo, hermano. Noten lo que dice esta fuente católica. Albert Smith, canciller de la arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal de una carta del 10 de febrero de 1920, le dijo estas palabras: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la iglesia católica. Fuente católica estoy leyendo, ni tan siquiera adventista, ni protestante. O sea que los católicos saben la verdad. Otra cita, Cardenal Gibbons, escrito en La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89. Noten lo que dijo el Cardenal Gibbons. Usted busca en internet quién es el Cardenal Gibbons, una persona de autoridad en la iglesia católica.
Ni tan siquiera los católicos saben de quién es el cardenal Gibbons. Ellos conocen solamente de Luis Toro. El cardenal Gibbons, ¿saben qué es lo que dijo? Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros no santificamos. El cardenal Gibbons. ¿A quién siguen los protestantes cuando guardan el domingo? Una orden de la iglesia ¿qué? Católica, de la madre. Noten lo que dice esta otra cita. The question, casi no sé muy bien inglés, pero lo voy a leer como yo lo leo. The Question Book de Catholic University Bulletin, 14 de agosto de 1942, página 4. Algo malo en inglés, pero captaron, ¿va? Dice, noten cómo dice: la iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuere concedida de su fundador Jesucristo. Ellos dicen que lo cambiaron porque Jesucristo le dio autoridad. El protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Fuente católica. Tremendo, hermano. Y podemos pasar todo el día aquí hasta las 12 de la noche, como lo hizo Pablo, hasta la medianoche. Hermanos, la iglesia católica sabe la verdad. Hace poco estuve leyendo, hermanos, un libro que se llama Las llaves de esta sangre, de un jesuita llamado Malachi Martin. ¿Saben qué es lo que dice Malachi Martin? Es un jesuita más católico que el mismo Papa. Ha hecho muy buenos libros. Cualquier día vamos a hablar de ese libro, Las llaves de esta sangre. Es como que usted estuviera leyendo El conflicto de los siglos. Poderoso libro, pero escrito por un jesuita. ¿Sabe qué es lo que dice Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre? Que los únicos protestantes que son rebeldes a la autoridad del obispo de Roma son los adventistas del séptimo día. Y ya se está viendo qué hacer con ellos, a los que son rebeldes a la autoridad de Roma. ¿Saben qué está haciendo en otras palabras? Que si no queremos someterlos a la voluntad de Roma, van a aplicar ¿qué? La Inquisición romana. Los católicos saben la verdad. Los ignorantes son los conejitos que los oyen a los líderes. Ese montón de gente que queda como pasmada oyendo a sus líderes, ni tan siquiera van a corroborar si lo que está diciendo este individuo es verdad. Y así como el diablo está lanzando a millones a la perdición eterna por creer en sus líderes religiosos, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados para presentar estas verdades al mundo, hermanos. Esta verdad, hermano, que el diablo ha pisoteado, la verdad del sábado, es el único mandamiento que el diablo ha pisoteado. Pueden estar de acuerdo las demás iglesias que es pecado matar, que adulterar. Hace poco platiqué con un pentecostal, un líder pentecostal, y le dije yo, como yo siempre ando haciendo preguntas capciosas, mire, ¿y usted cree que eso es correcto de que los hombres se casen con hombres? ¿Ah? ¿Qué opina usted de los matrimonios homosexuales, de mujer con mujer? Eso es abominación, me dijo. Eso es sodomismo. ¿Pero por qué? Si eso es pecado. ¿Pero por qué? La Biblia lo dice en el mandamiento. O sea, que saben que es pecado. ¿Okay? Saben perfectamente bien de que el matrimonio, ¿cuál es? Entre un hombre y una mujer. ¿Y robar es pecado? Sí. Eso es pecado, hermano. La Biblia dice, no robará. Y adorar ídolos. ¿Usted cree que eso que hacen los católicos de andar siguiendo a esos muñecos de yeso? ¿Usted cree que es correcto eso? ¿Qué es correcto eso? ¿La Biblia lo aprueba? No, porque la Biblia dice, no te harás imágenes ni las honrarán. ¿Y matar? ¿Quitar la vida a otro? Sí, mire, hermano, estamos orando para que ya no estén matando las maras a la gente, porque están quejándose por tanto homicidio. Y al rato están diciendo que la ley quedó abolida. Mire cómo se contradice. Y se ponen en contra del aborto. ¿Por qué? La Biblia dice, no matarás.
Y mire, ¿y qué opina acerca de guardar el sábado? Estás perdido, me dijo. Eso era para los judíos. Estás perdido, me dijo. Saliste de la iglesia. Eso era para los judíos. ¿Por qué los otros mandamientos no lo aplicó para los judíos? Usen la lógica. La gente no lee, no entiende. ¿Por qué no dijo no matarás solamente para los judíos? Entonces matemos, forniquemos, hagamos. Tremendo, hermano. Son millones de gente que está engañada porque no leen la Biblia. Y si usted como adventista solamente repite como loro lo que dicen sus predicadores, también va a ser engañado. La hermana White dice que debemos de ¿qué? Estudiar la verdad por nosotros mismos, porque viene el tiempo donde cada uno daremos razón de nuestra fe cuando seamos llevados a los tribunales y seamos acusados por infringir las leyes del Estado. Hoy hay tiempo de estudiar, hermanos. Yo me da pavor cuando veo hermanos que a los 15 minutos se duermen y se van. Hace poco fui a una iglesia, no digo el nombre porque no hay que decir el nombre, porque eso no es correcto. A 15 minutos tenía que estar predicando cuando los hermanos empezaron a ir, porque están acostumbrados a oír sermones de 15 minutos. ¿Hasta dónde estamos llegando, hermanos? ¿Cómo pensamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios si los aburren los sermones? A los 15 minutos ya estamos aburridos. Pero digan de una novela o de un partido de fútbol, ahí sí que... ¿Hasta dónde? ¿Cómo el diablo va? ¿Cómo el pecado los está destruyendo a nosotros, hermanos? Tremendo, hermanos. Para los que se vecinan, hermanos, no es fácil. Por el sábado el pueblo de Dios va a ser ¿qué? Perseguido. El pleito va a ser por el sábado. El diablo no quiere que el ser humano recuerde a Dios como el único creador y redentor del universo. El diablo quiere eliminar eso. El domingo, hermanos, no posee base bíblica. Los textos que citó Luis Toro no tienen nada que ver con santidad del domingo ni con domingo día de reposo. Son citas que fueron reuniones inusuales por A o X motivo, pero nunca por guardar el día domingo como día de reposo. El domingo es una institución romana, pagana, que la Biblia no le llama día de reposo, es un día común de trabajo. Pero el hombre de pecado lo ha hecho ¿qué? Un día de adoración y un día de reposo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están aquí, a nuestras visitas que están aquí, si las hay. Pedimos disculpas si algo les ofendió, en el sentido de que quizás algunas veces uno dice palabras que no son correctas, pero no es que estemos pidiendo disculpas por la verdad. Así que, entonces, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Espero que este estudio haya sido de edificación y crecimiento para que podamos defender nuestras doctrinas. La honra y la gloria sea para nuestro Dios y el deleite sea para nosotros en oír la palabra. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haber puesto atención.